Muy buenas noches a todos, buenas noches a toda la iglesia. Dios le bendiga rica y abundantemente. Le habla a su amigo y hermano en Cristo, el pastor Juan Rodríguez de la Iglesia Bautista de Buenavista. Esperamos que todos estén bien, que todos estén guardaditos y cubriéndose y en salud. Y como siempre, amados, intercedemos, ¿verdad?, por el asunto de la pandemia y por el asunto también de si alguno tiene algún familiar que esté enfermo, pues para orar por su salud y también oramos por los que hemos estado perdiendo en estos días. eh, He notado, ¿verdad?, que a veces ante esta situación, pues están dictando o dando las estadísticas de la cantidad de personas que están enfermas, pero también dan las estadísticas de los que están falleciendo. Y posiblemente nuestro corazón ante eso se insensibiliza y realmente estamos perdiendo personas, aunque sean 51 en el día de hoy, 15 de abril, aunque sean 51, son pérdidas, son vidas que se están perdiendo por esta crisis. Así que oramos por sus familiares, oramos por los enfermeros y los doctores, los médicos, los que trabajan recogiendo la basura, los que trabajan ahora, que van a tener la oportunidad de abrir sus negocios cierto tiempo, ¿verdad? Que Dios sea con cada uno de ellos y con la iglesia. Hoy tenemos estudio bíblico. Nuestro estudio está basado en Hechos capítulo 2 de los versículos 41 en adelante hasta el 47 con el tema las características de la iglesia, que es el tema que le estamos dando, uno de los que damos en la clase de fundamentos recién convertidos, es la misma clase, fundamentos recién convertidos. eh, para los candidatos a miembros, visitas, van a esa y toman esa clase para que conozcan, tocamos temas de la doctrina, para que conozcan la doctrina de la iglesia, que nosotros sacamos y desprendemos de las escrituras, que es la iglesia, los requisitos de la iglesia, requisitos de ser miembro, y la importancia que tiene nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. En el tema vamos a estar tocando lo de introducción, y poco a poco vamos a ir viendo entonces cada una de las características. Así que oramos primero, nos encomendamos a Dios y le pedimos por estas peticiones que hablamos al principio. Así que inclinen su rostro junto conmigo y le oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, Santo, bueno, poderoso Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias, mi Dios, por esta oportunidad de la tecnología para llevar palabra, mensaje, estudio a tu iglesia. A aquellos que no van a la iglesia también y que escuchan este mensaje, Padre amado, pues sean edificados para gloria y honra tuya. Intercedemos, mi Dios, por las personas que están trabajando, arriesgando sus vidas y arriesgando su salud en los hospitales, los doctores, los médicos, los enfermeros, Señor, el personal administrativo, el personal de limpieza, mi Dios, tanta gente, mi Dios, que hay en los hospitales y están trabajando, Señor, a pesar de la crisis que estamos viviendo. También te pedimos, mi Dios, por aquellos que laboran en otras áreas, el recogido de basura, Señor, los servicios, los municipales, Señor, los trabajos municipales de los municipios, Padre amado, por aquellos que se exponen, Señor. También, Señor amado, te pido por las personas que han perdido sus familias o familiares a raíz del coronavirus, Señor. Te pido, mi Dios, que le des fortaleza espiritual, que haya una oportunidad, mi Dios, de hablarle de la grandeza de Jesucristo a pesar de nuestro dolor. También te pedimos por salud, por aquellos que están enfermos, Padre Santo, de cualquier tipo de enfermedad, por aquellos que se están contagiando, mi Dios. Protege a las familias, Señor, ayúdanos a cumplir los parámetros establecidos para evitar el contagio. Y te pido, Padre Santo, que seas tú con cada uno del pueblo de Puerto Rico. Te pido, Señor, que abras nuestra mente y entendimiento para comprender tu voluntad, lo que está escrito en tu palabra, que vamos a proceder ahora, mi Dios, a enseñar la palabra de Dios, la única y verdadera palabra de Dios. En el nombre de Jesús oramos, todos decimos amén y amén. Dios le continúa bendiciendo, mis amados. Como estaba explicando, vamos a tocar el tema de las características de la iglesia. Voy a tratar de darlo de manera de introducción, o sea, dar una introducción para que todo la audiencia pueda entender en qué área estamos y qué es lo que estamos haciendo. Y voy a estar usando el PowerPoint, ¿verdad?, que está en la computadora. Lamentablemente no tengo el conocimiento todavía de poder proyectarlo en la pantalla mientras estoy hablando,
pero yo sé que yo lo puedo ver mientras me sigo grabando. Ustedes me ven y yo no veo y yo veo el estudio. Así que les ruego, por favor, que estemos muy pendientes de este tema que yo creo que no solo es parte del fundamento de lo que es la iglesia, porque son características de la iglesia, sino también que creo que es muy pertinente que conozcamos qué es la iglesia. He visto y he conocido o personas que hablan con relación a las iglesias cerradas, y vamos a tocar brevemente un poco de ese tema. Así que vayamos primeramente a la palabra de Dios y quiero establecer un punto sobre todo lo que vamos a estar hablando. El primer punto primero es lo primero, que creemos, como iglesia, la Iglesia Bautista de Buenavista, creemos que la Biblia es la palabra de Dios, que no tiene errores, que no se contradice y que es relevante. Es decir, desde Génesis hasta Apocalipsis es palabra de Dios. Y a veces puede sonar, con muchas iglesias, tal vez muchas personas, muchos hermanos en Cristo dicen, sí, nosotros creemos que es palabra de Dios, pero a la hora de la práctica realmente interpretar lo que Dios está revelando, no estamos muy seguros si eso realmente es palabra de Dios. Hay personas que opinan que la Biblia contiene, es decir, algunas partes o algunas secciones, según algunos la mayoría de las partes de la Biblia, son inspiradas por Dios. Sin embargo, si hay unas partes que no son inspiradas, el error sería que quien determina lo que es inspirado de lo que no lo es, sería la persona. Y eso, pues obviamente, muchas personas acomodan su interpretación basado en que esto, bueno, es que esto era para allá. Miren un ejemplo que lo voy a dar. Cuando hay gente que dice que era que las cartas estaban algunas instrucciones que estaban dadas para la iglesia era para aquella época y no son aplicativas o no son relevantes en el día de hoy, podría estar basando su interpretación en que no cree que toda la Biblia es inspirada por Dios. He escuchado personas que hablan también y dicen que solamente lo que Jesús dijo directamente del Nuevo Testamento es lo que es palabra de Dios, y las cartas inspiradas por Dios, las cartas pastorales, Pablo, Santiago, Judas, me fueron los demás, pero no recuerdo ahora. Marco es uno de los evangelios, pero creen que no es inspirado por Dios, que lo que escribió Pedro, lo que escribió Juan, lo que escribió Juan en las cartas juaninas, lo que escribió Pablo y Santiago, el libro de Judas, pues todos esos son cartas que no son inspiradas, que solamente fue lo que salió por la boca de Jesús, lo que es inspirado. Por eso quiero recalcar que en nuestra iglesia nosotros creemos en la universalidad de la Biblia, que creemos que la Biblia es Biblia y palabra de Dios inspirada por Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. El otro punto es que no tiene errores, no se contradice y que es relevante. Lo que pasa es que hay que estudiarla en su contexto, hay que estudiarla y hacer un análisis de lo que estamos estudiando para entonces ver lo que Dios está queriendo decir. Entonces quiero partir de ese punto, que es primero lo primero, que la Biblia es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice en el libro de Hechos, y voy a leer en el libro de Hechos 2, los versículos 41 en adelante. Dice el texto de Hechos 2, 41 en adelante. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Fíjense, yo tengo un bosquejo hecho
pero viendo el texto me gustaría comentar abiertamente por cada texto, pero voy a regirme el bosquejo para aprovechar bien el tiempo. Amén. Así que vayamos, bueno, voy a ir. Yo voy a ver si de alguna manera puedo hacerle llegar el bosquejo o el PowerPoint a los hermanos de la Iglesia Bautista de Buenavista y a aquella persona que le interese. Pues entonces esto se va a estar llevando por Facebook Live y por YouTube. Pues entonces lo escribe ahí. Si es por YouTube, escribe su email y yo se lo hago llegar. Si es por Facebook Live, también escriba su email y se lo hago llegar por email también. Así que vamos a ir a la primera parte, ¿verdad? Y en la introducción, que como estamos hablando de las características de la iglesia, pues tenemos que definir qué es iglesia. Y eso es lo primero que vamos a estar tocando en este tema de las características de la iglesia. El segundo es cuál es el propósito de la iglesia y por qué es tan importante la comunidad cristiana. Y hablando un poquito del libro de Hechos, rapidito, el libro de Hechos es un libro de transición, es decir, que es un libro que comienza a darle forma a la nueva fe en Jesucristo. Primero están los evangelios, está Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y entonces está el libro de la iglesia ya establecida en adelante, así que está dando una transición, pero eso no le resta inspiración, pero sí son narraciones y narraciones y que es importante los principios que están establecidos allí. Ahí hay doctrina también, hay enseñanza y hay doctrina. Hay cosas, ¿verdad?, que hay que verla en su contexto también. Es un libro que narra los eventos después de la venida de Jesucristo y cómo se esparció el evangelio. Primera pregunta, ¿qué es la iglesia? Y aquí quiero contestarle, cuando se hablan de iglesia cerrada, las personas que no conocen del texto bíblico, o muchos aún que son cristianos y no conocen tal vez esta terminología, la iglesia son las personas. La iglesia son las personas redimidas por nuestro Señor Jesucristo. Así que todo aquel que cree en Jesucristo, que se arrepintió de sus pecados y vive para Él, es iglesia. Es iglesia. Ahora, podemos definir iglesia según el diccionario Celtesa del Nuevo Testamento. Proviene del griego eclesía. Recuerden que yo no sé griego, solamente repito las palabras según las dice el diccionario. No sé si se pronuncian exactamente así. Pero es del griego eclesía. En general significa congregación local de cristianos o de creyentes. Nunca significó el edificio o el templo. Y a veces podemos utilizar la palabra templo para referirnos allá, al edificio. Pero también la Biblia utiliza la palabra templo para referirse a la iglesia. Por ejemplo, la iglesia, los convertidos son el templo, la persona es el templo del Espíritu Santo. Así que podían traer mucha confusión en eso cuando hablamos del templo y referirnos al edificio. Sin embargo, no hay problema porque en nuestro contexto, cuando hablamos de templo, estamos hablando de algo fuera de nosotros. Lo que quiero enfatizar es que la Biblia dice que el templo somos nosotros también. Así que nunca significó, la palabra iglesia nunca significó el edificio fuera de la congregación, sino que se refirió siempre a las personas convertidas, regeneradas y salvadas por nuestro Señor Jesucristo. Eso es iglesia. Y la primera vez que aparece la palabra iglesia es en Mateo capítulo 16, versículo 18, donde dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ha habido mucha controversia con relación a este versículo. No vamos a tocar ni voy a tocar el tema con relación que si Pedro porque realmente lo que Jesús está diciendo aquí es un juego de palabras con relación al nombre de Pedro y lo que Pedro dijo, la base a lo que Jesús está refiriendo es a lo que Pedro dijo, no a lo que Pedro o su nombre Pedro es. Sin embargo, no vamos a entrar en esa dinámica porque quiero aprovechar el tiempo para las características de la iglesia. Jesús dijo aquí, sobre esta roca, esta piedra, ¿cuál piedra?
cuando Pedro le dijo, porque tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ahí está la piedra. Pedro en la carta, en su propia carta, en la primera carta de Pedro, dice que Jesucristo es la piedra angular. Así que se está refiriendo a Jesucristo, que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así que la iglesia le pertenece a Jesucristo, no a ningún pastor, no a los hombres, no a las personas, no a los líderes, no a los diáconos, le pertenece a Jesucristo. Ningún ser humano murió por la gente que Cristo redimió. Ninguno murió por ti. Si tú eres creyente, ningún ser humano murió por ti. El único ser humano, 100% ser humano y 100% Dios, fue Jesucristo. Y Él es el dueño de la iglesia. Y también es el arquitecto. Él es el que construye la iglesia. Él dice, sobre esta roca edificaré. Voy a construir mi iglesia. ¿Sobre qué roca? Bueno, porque Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa afirmación es que Jesucristo va a construir la iglesia. Y habla de la permanencia de la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Hades se refería al lugar donde todo se dice, un libro del contexto cultural, que todo se lo tragaba, todo se lo llevaba enredados, muerte, la tierra los consumía. Pero entonces él dice que ni aún la muerte va a poder detener la iglesia. Las puertas del Hades no van a prevalecer, no van a estar por encima de la iglesia. Y esto me suena muy relevante en el momento que estamos viviendo, porque resulta que estamos en nuestras casas pensando que la iglesia le va a pasar algo, a las personas les va a ocurrir algo. Amados, al que Cristo salvó, Cristo sostiene. Al que Cristo llamó, Cristo sostiene. La misma gracia que te salvó es la misma gracia que te sostiene. Por lo tanto, mis amados, si Dios, Jesús, nuestro Padre Celestial, dice en las Escrituras que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, el coronavirus no va a prevalecer contra la iglesia tampoco. Porque lo que Jesús está hablando es más allá de la muerte de aquellas personas en la época de Hechos, capítulo 2, todos están muertos y la iglesia continúa. La iglesia sigue porque no depende de las personas, no depende de los pastores, de los líderes, de los diáconos, depende del dueño, y el dueño es Jesucristo. Por lo tanto, amados, tenemos que entender y definir que la iglesia, como estamos hablando, no son los edificios, son las personas que Cristo salvó. Debemos hacer notar que dice mi iglesia, mi iglesia. Y al decir mi iglesia, está hablando Jesucristo, hablando en un sentido de pertenencia. Le pertenece a Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el propósito? El propósito de la iglesia como institución es la gloria de Dios. En el libro Hacia la Meta, el pastor Otto Sánchez utiliza esta expresión. Dice lo siguiente: algunos confunden lo que son las operaciones de la iglesia por medio de los dones y ministerios. Y lo confunden con el que esas funciones o esas operaciones de la iglesia lo confunden con el propósito o la razón de ser de la iglesia. Pero la razón de ser de la iglesia es la glorificación y la exaltación por medio de todo lo que se hace aquí en la tierra. Del libro Hacia la Meta, del pastor Otto Sánchez en República Dominicana. También voy a definir, como dice el pastor Miguel Núñez, de la Iglesia Bautista Internacional, en su libro Una iglesia conforme al corazón de Dios, editorial Portavoz. Dice: Dios hace todo para su gloria y la iglesia como institución no debería ser la excepción. Si nosotros vamos rápidamente al libro de Efesios, Efesios capítulo 1, vamos a ir allí a Efesios capítulo 1, vamos a ver el propósito de la iglesia dicho en un solo capítulo, o de las personas salvadas también, que es la iglesia, en un solo capítulo. Lo dice varias veces. Lo dice varias veces. Le doy gracias al Señor, ¿verdad? Estoy usando mi Biblia vieja. He hecho varios videos con mi Biblia, con Biblias nuevas, y se pega la página, pero esta es con esta Biblia empecé yo a pastorear
aquí en la Iglesia Bautista de Buenavista. Bueno, Efesios dice, el versículo, voy a buscarlo acá, versículo 21, versículo 12, perdón, versículo 12, comienza diciendo, bueno, voy a leerles del 11. Me gusta mucho Efesios, mis amados. Voy a leer desde el 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad y la razón, para la alabanza de la gloria de su gracia. Primera vez que lo dice. El versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí a sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de los que están en los cielos como los que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, ese es el versículo que hablamos ahorita, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que pertenecemos, primeramente esperando en Cristo. El versículo 13 y 14, que lo repite la tercera vez en este capítulo, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, amado, tiene que escuchar palabra para, bueno, tiene que escuchar la palabra del evangelio. En él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida y el propósito para la alabanza de su gloria. 3 veces dice, no lo dice en el capítulo 3 veces. El capítulo 1, en 12 versículos dice que fuimos salvados para la alabanza de su gloria. La alabanza de su gloria. La iglesia, es rescatada para adorar a Dios. Es rescatada de adorarse a sí mismo para adorar lo que realmente tiene que adorar. Adorarse a sí mismo es idolatría. La única adoración que se espera es la adoración que Dios quiere, es la adoración a Dios. Y la adoración es rendirle honor, obediencia a lo que nosotros consideramos que es superior a nosotros. Así que, y superior, que consideramos que es superior, y darle honor. Y eso es una manera sencilla y simple de hacer esta definición. Por eso, mis amados, el propósito de la iglesia es la gloria de Dios. Y volví al libro de Hechos, donde vamos a estar hablando y algunas preguntas que vamos a estar discutiendo, ¿verdad? Bueno, dentro de la Hechos 22, versículos 41 al 47, hay unas características que describen la iglesia. Y la primera característica es una iglesia que aprende. Una iglesia que aprende. Dice el versículo Hechos 2:42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos perseveraban. La iglesia naciente en el primer siglo quería conocer más de las enseñanzas de Dios y de su Hijo Jesucristo. Cuando dice que ellos perseveraban, la palabra perseverando significa en el idioma original que es procarstereo, que significa anhelar, adherirse estrechamente, persistir, estar listo, asistir, atender constantemente. Todo eso encierra la palabra perseveraban. Quiere decir que cuando Dios transforma una vida, el anhelo de esa persona es aprender más de aquel que lo rescató y lo transformó para la gloria de Dios. La palabra doctrina, que también aparece, ellos perseveran en la doctrina de los apóstoles, es enseñanza y no es pasiva, no es una palabra que no denota algún tipo de acción. No es pasiva, sino que es activa. Es decir, que es continuo,
perseverar en la doctrina de manera continua. ¿En qué doctrina? En la doctrina de los apóstoles. Esto quiere decir que que dedicaban tiempo y prestaban mucha atención a lo que los apóstoles enseñaban. Ahora, yo quiero hablar acerca de quiénes son los apóstoles. Los apóstoles son aquellos que están descritos en la palabra de Dios. Son ellos los que están aquí. La doctrina de los apóstoles está aquí. Está en la palabra de Dios. De Génesis, Apocalipsis, el diccionario no cuenta. Es Génesis, Apocalipsis, la doctrina de los apóstoles. Lo que ellos le estaban enseñando de Jesucristo, ellos iban aprendiéndolo de acuerdo a cómo Dios inspiraba a los apóstoles. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos son los apóstoles de verdad. Estos son los apóstoles que realmente hablaron de parte de Dios. Estos son los apóstoles que fueron inspirados por Dios para escribir las cartas. No hay más apóstoles después de ellos. Pablo especifica que él es el último como un abortivo, que no hay más ninguno, no hay más apóstoles en esta época. Así que esto que debe quedar muy claro, porque entonces la autoridad apostólica todavía tuviese vigor y la Biblia tendría que continuar escribiéndose, algo que sabemos que cuando termina el libro de Apocalipsis dice que no se le puede quitar y no se le puede añadir. Así que la doctrina de los apóstoles en la que ellos perseveraban es la palabra de Dios, específicamente en el Nuevo Testamento, con las instrucciones del Antiguo Testamento y los principios que están establecidos en el Antiguo Testamento. Una iglesia sana conoce, una iglesia sana se conoce por su gran interés en la palabra de Dios. Y esto es una característica muy importante de aquel que es un nuevo creyente. Quiere conocer más de Dios. Desea conocer más de Dios. Yo he escuchado y he sabido de personas que me han dicho directamente, y digo directamente porque ha sido así, no que me contaron y me dijeron, no, me han dicho directamente, yo soy cristiana o cristiano, no, un género femenino, fueron varias personas que me lo han dicho, yo soy cristiano, amo a Jesús, pero no creo en la palabra de Dios, no creo en la Biblia. Entonces eso es una contradicción porque Cristo es la palabra de Dios hecha carne. Si tú aborreces a Cristo, aborreces su palabra. Si aborreces a la palabra, estás aborreciendo directamente a Cristo. Si tú crees en Jesucristo y niegas la palabra, no crees en Jesucristo. Y si sabes de Jesucristo es porque Dios se reveló a través de su palabra. No hay manera en que tú, lógica en que pueda una persona decir, me gusta Jesús, amo a Jesús, soy cristiano, pero no me gusta la Biblia, no me gusta la palabra, no me gusta la iglesia. Es decir, si dices no me gustan las iglesias, estás diciendo no me agrada la esposa de Jesucristo, no me agrada por la cual Cristo murió, no me agrada aquellos a quien Cristo derramó toda su sangre y compró para la alabanza de su gloria. Y estás diciéndole entonces a Jesús, Jesús, tú eres tremendo, pero tu esposa no la aguanto. Imposible también, cuando hay tantas instrucciones en la Biblia con relación a la iglesia. Por eso es importante, mis amados, todo estudio bíblico y perseverar en la doctrina de los apóstoles. El interés debe venir de estudiar la palabra y enseñar la palabra y anhelar la palabra. El interés debe venir desde el pastor, y estoy hablando como pastor, después sus líderes hasta la congregación. Hay líderes y pudiera haber líderes que no aprenden palabra de Dios, no deberían estar en el liderazgo. Porque tienen que aprender palabras de Dios. No estamos hablando de que lleguen a tener un bachillerato en teología o que sean teólogos o grandes intérpretes, pero deben tener interés en la palabra de Dios. Si no hay interés en la palabra de Dios, no deberías practicar el liderazgo. No deberían estar en el liderazgo. Por eso, mis amados, el interés de la iglesia naciente era perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y uno de los principales trabajos del pastor es la oración y el estudio de la palabra de Dios. Es la oración y el estudio de la palabra de Dios, entre otras funciones que hacen los pastores, ¿verdad? Y con mucho amor y con mucho respeto lo digo, porque hay muchísimos pastores, buenísimos pastores, que están en las redes, que saben mucho más que yo, que predican mucho mejor que yo, y que son buenísimos pastores y que le alimentan realmente a su rebaño. Pero hay otros, mis amados, que no lo hacen, que no llevan palabra. Y me da pena, me da dolor ver y saber
de ovejas que están mal alimentadas. Me da pena eso. Pero también oro y dejo que eso quede en las manos del Señor. Si Él abre una puerta, ¿verdad? Pero dejo que quede en las manos del Señor. El otro punto, ¿verdad? Que Cara estaba diciendo es que esa es parte del trabajo pastoral. Estudiar. No es coger un versículo. Yo pues preso del Señor ruego que andéis como es digno de tu vocación. Y coger un versículo y soltarlo así. Y de ahí, Señor, ya tú hablaste, ahora pon palabra en mi boca que voy a soltar todo lo que yo me sé. Y te olvidas del texto y comienzas a hablar de las experiencias, de tus experiencias. Yo creo que las experiencias son buenas, son bonitas, pero si no nos vamos a lo que Dios reveló, no funcionan, no hacen nada. Llenan de emoción, te emocionas muchísimo, pero no estás alimentando a las personas. Es como ir a un restaurante que tienes un food bar. No voy a decir nombre del restaurante, yo sé que esto se va a publicar. Pero imagínate que tú vas a los restaurantes estos famosos que tienen food bar, no salad bar, sino que tienen food bar. Y cuando tú vienes y pagas, lo único que comes es lechuga. Primero, pues te puedes alimentar un poco, pero rapidito te va a dar hambre. Y segundo, no te va a nutrir si no comes las proteínas. ¿Ves? Entonces, pues hay veces que las personas están conformes con la lechuga y no quieren las proteínas, no quieren la carne, no quieren el bistec, la carne dura. Y necesitamos, amado, amar la palabra, desear la palabra, aprender de la palabra, porque Cristo nos salvó y Él quiere que le conozcamos. Y mientras más le conocemos, más nosotros vamos a ver nuestra condición. Cuando yo veo la santidad de Dios, ya yo sé y voy viendo cuán pecador, débil e inútil yo soy sin la gracia salvífica y que me lleva todos los días de su mano, sin la gracia del Señor Jesucristo. Es importante el estudio de la palabra. Así que por eso las iglesias tienen su culto de oración, las que tienen culto de oración, el culto domingo en la mañana y en la noche reciben palabra predicada desde el púlpito, todos reciben palabra, pero hay la mayoría, y sé que todas las iglesias, por lo menos las que son que el énfasis está en la palabra, tienen estudios bíblicos conforme a las escrituras. Y el pastor y los maestros están preparados en las escrituras para enseñar lo que Dios reveló en ellas. Por eso es importante, mis amados, esta característica de la iglesia. Porque en estos días lo que está ocurriendo es que parece que no hay mucha gente interesada en el estudio profundo de la palabra de Dios. O se conforman, que vuelvo y digo, no está mal, se conforman con un devocional superficial y ya ahí dejaron eso, no vuelven a tocar más ningún tema. Mira, amado, yo sé que hay personas que tienen ciertas dificultades y que entienden a veces que muchas profundidad pues no le llega, no pueden repetirla, pero tienen deseo de conocer a Dios. Y con un maestro que le enseñe de la profundidad y las enseñanzas que están en las escrituras, ellos van a aprender. Ellos van a aprender. Por eso quiero ser respetuoso con esa parte, porque puede alguien, no quiero que nadie se sienta incómodo, pero debe desear, un creyente genuino debe desear aprender de la palabra de Dios. Y como estaba explicando, ellos perseveraban en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles. Los apóstoles son lo que dice la escritura, y la doctrina es la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, en la enseñanza. Deben desear aprender de la palabra de Dios. Deben desear de forma continua, no solamente voy, en el caso de nosotros, voy un miércoles, escuché la palabra y me fui, ya no escucho más nada, ya no me interesa más nada, ya recibí, y es como si estuviesen diciéndole al Señor, Señor, ya estudié la palabra, viste que tengo interés, viste que tengo ganas de aprender de ti, y no te conectas con Él ni su palabra en el resto de la semana hasta el domingo que recibes predicación. Pues, amados, evalúa si estás en la fe. Debes evaluar si estás en la fe. Porque el hecho de que Cristo nos haya salvado nos lleva a estudiar bien a nuestro Salvador. Y eso está revelado en las Escrituras. Miren, amados, hay jóvenes que, pues, tienen mucho interés por la palabra. Le doy gloria a Dios por los que tienen interés por la palabra. Pero hay jóvenes que dicen que yo no entiendo algunas cosas. Está bien, ok, no lo entiende. Pues ven a la iglesia para explicártelas. Aprende en la iglesia para llevarte al estudio de la palabra.
O tú cuando empezaste, si alguno está en la universidad, empezaste en el campo que vas a estudiar, ya tú sabías mucho de esa y comenzaste a entender inmediatamente. No, tenías profesores y tienes profesores que te están llevando de la mano para que te hagas un profesional en el campo que elegiste estudiar. Pues yo te recomiendo, elige estudiar a Dios. Elige estudiar a nuestro Padre Celestial. ¿Dónde? ¿Cómo? En la iglesia, en estos estudios, en la palabra de Dios, en la Biblia, con un maestro. Eso es importante. Y esta iglesia del primer siglo no se le estaba dando una exhortación. Vengan, vengan para que conozcan. Hay un estudio bíblico aquí. Vengan para que conozcan la palabra de Dios. Y interésense. Traten de interesarse en conocer a Dios. No, no, eso no era de esa manera. La forma en que estaba ocurriendo esto era de una manera natural. Cristo me salvó, que yo tengo que saber de Él. Esa sería la forma más natural. Él me redimió. Yo creí en Jesucristo. Me perdonó los pecados. Estoy salvo. ¿Qué debo saber de Él? ¿Qué debo hacer para Él, para su gloria? Quiero glorificarle. Díganme, enséñeme cómo es que Jesús es. Esto nacía en su corazón. Nacía de ellos. No vamos a ver, y no estoy diciendo que no hagamos exhortaciones a venir a los estudios bíblicos. Yo creo que eso es importante y que es necesario y que no debe estar en una agenda, tal día, tal hora voy al estudio bíblico, sino que debe ser parte de mi vida natural. Así como me levanto temprano para ir al trabajo, así hago mi responsabilidad de levantarme temprano y prepararme para ir a estudiar la palabra de Dios, junto con mis hermanos, cuando Dios dé esa oportunidad de reunirnos en el templo de nuevo. Esto es natural para el creyente. Y como estaba diciendo, los pastores deben, como dice el escritor en Hechos capítulo 6, versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, estudiar la palabra de Dios. Desde la predicación hasta los estudios bíblicos se trata de perseverar en la doctrina de los apóstoles. Dice Hechos 20, del 26 al 27. Por tanto, yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Eso es responsabilidad de los pastores y maestros. Todo el consejo de Dios, no lo que me conviene, no lo que me gusta, no solo Dios es amor, pero no es solo amor, también Dios es un Dios que hace y castiga y disciplina al que toma por hijo. También es un Dios que te da instrucciones y te dice, esto es pecado, esto no lo hagas. No es solo amor, es mucho más que amor. De hecho, un pastor, yo creo que debemos hacerlo de una vez ya, coger y estudiar todos los atributos de Dios. Todos los atributos de Dios. Hace tiempo, en nuestra iglesia, la Iglesia Bautista de Buenavista, hace tiempo, no tocamos el tema de los atributos de Dios. Hemos tocado uno aislado conforme un sermón y tocamos así, pero de darle estudio bíblico de los atributos de Dios, pues hace varios años que no lo hacemos. Debemos retomarlos. Y lo estoy diciendo con relación a que no hemos reunido a anunciaros el consejo de Dios, pero lo estoy diciendo en relación para que conozcamos mejor a Dios, conozcamos su carácter, conozcamos quién es y que tengamos como, perdón, y que tengamos como hijos de Dios el sentido, el anhelo de buscar y aprender de nuestro Señor Jesucristo y entender la soberanía de Dios, que a veces es también tan mal interpretada. Una de las evidencias de un nuevo creyente es el deseo de ser enseñado en la palabra de Dios. Hechos 13:44 dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. La única manera de crecer, algunos han dicho esto, que la única manera, yo quiero crecer espiritualmente, dice, pero la única forma de crecer espiritualmente es con el estudio diligente de la palabra de Dios y la misma puesta en práctica. No hay otra manera de crecer espiritualmente. Tú no tienes un crecimiento espiritual sin tener un conocimiento de lo que es la espiritualidad según Dios, no según te lo imaginas tú. No sé. Miren, yo he escuchado y he visto gente que dice, para mí la iglesia es esto. Pues eso, chévere, eso es lo que es para ti. Para Dios posiblemente es algo completamente diferente.
Para mí, yo ir al templo, a la iglesia, a la congregación, a la predicación, al lugar donde se reúnen los santos, para mí es yo recibir un refrigerio, no que me vengan a regañar, no que me vengan a decir que estoy mal, que estoy en pecado, que si no hago esto, que si hago aquello. Bueno, amados, si el sermón que te tocó fue ese, sigue siendo palabra de Dios, si es bíblico, fue positivo, es de Dios, pues eso es real. Pero algunos solamente quieren, háblame de las bondades de Dios, de las promesas de Dios, sin hablar del juicio de Dios, sin hablar del castigo por el pecado, ni nada de eso. Entonces, estamos hablando de un Dios totalmente desconocido de las Escrituras. Si bien Dios es amor, también es fuego consumidor. Hablamos del ladrón en la cruz, el que estaba, de los dos ladrones, Jesús en el medio. Y cuando hablamos de ellos dos, hablamos de que, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Está bien, ese hombre se convirtió, muy bien, perfecto, Dios es bueno, pero el otro se condenó en el infierno. Hubo dos personas, no uno, hubo dos allí. El otro no creyó, siguió burlándose, mientras que uno de los que estaba allí se arrepintió. Y en los eventos enfatizamos, mira, que él se convirtió y está en el reino de Dios en los cielos. Pero el otro, ¿qué pasó? El otro se condenó, está en el infierno. ¿Están viendo? Entonces, si yo digo esto, y yo sé que suena fuerte, pero es la realidad, no hay otra manera de hablarlo. Es la realidad de los hechos. Así que, amados, ir a la iglesia es recibir palabra. Y si estás predicando, como hemos hecho muchas veces, libro por libro, texto por texto, entonces en algún momento te va a tocar algo que va a tener que ver con tu pecado personal. No es culpa del pastor, no es culpa de nadie. Dios te está hablando a ti. Dios te está hablando a ti. Nunca hemos reoído predicar todo el consejo de Dios. Por eso en Hechos capítulo 13, todos la gente se reunieron para oír la palabra de Dios. Y como dije, la única forma de crecer espiritualmente es con un estudio diligente de la palabra de Dios y la misma puesta en práctica. No hay quebrantamiento de espíritu sin leer la palabra de Dios. No hay quebrantamiento de espíritu sin leer la palabra de Dios. Mire cómo dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando uno estudia la palabra, uno queda expuesto a lo que nuestro corazón queda expuesto ante los ojos de Dios. Una iglesia que aprende, y esa es una de las características, de 12, ahí está esta característica. Una iglesia que aprende. Para los más nuevos en el Evangelio, tenemos que enseñarle así como la iglesia del primer siglo. Estudia la palabra, persevera en la doctrina de los apóstoles, ven a los estudios bíblicos, consigue o habla con el pastor, con el líder de tu iglesia, que te ponga a alguien que esté detrás de ti para que te disipule, que esté buscándote y enseñándote palabra. No podrás ser un cristiano maduro jamás sin estudiar la palabra de Dios. Es posible que hayan cristianos que se nieguen a estudiar la palabra de Dios diligentemente y no ser ejemplos para los nuevos. Sí, es posible. Voy a repetir la pregunta. ¿Es posible que haya cristianos? Bueno, ya no creo que sean cristianos. Pero es posible que hayan cristianos que se nieguen a estudiar la palabra de Dios diligentemente y no ser ejemplos para los nuevos. La dificultad está en usar la palabra, el de la pregunta es usar la palabra cristiano. Es posible que no lo sea. Es posible que sea un cristiano nominal, de título, de nombre, pero no genuino. Hebreos 5, capítulo 5, versículo 12 dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de la justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos, el uso de la palabra y el entendimiento, tienen los sentidos ejercitados y el discernimiento del bien y del mal.
A veces me preguntan, y si han preguntado, y yo sé que lo han preguntado en la iglesia, esto es malo, esto es bueno, esto es malo. Yo hice esa pregunta cuando era recién convertido. Esto es pecado, esto no es pecado. Yo tenía una preocupación de honrar y vivir para Dios, como tienen muchos cristianos. Pues con el estudio de la palabra de Dios ya tú vas a distinguir, esto es pecado, esto no lo es. Entonces te toca enseñarle a otro. Creemos mucho que el discipulado es importante, y el discipulado con un mentor, con alguien que esté encima de ti enseñándote, mucho más todavía. ¿Qué dice la palabra de Dios para llegar a ser maduros espirituales? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Muy famoso este pasaje. Pero mire lo que explica y dice, que fue lo que hablé al principio. Toda la palabra, toda la Biblia de Génesis y Apocalipsis es palabra de Dios. No tiene errores y no se contradice. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí vemos los 3 puntos que estaba hablando al principio, o los 4 puntos, ¿verdad? En relación a la inspiración de las escrituras y la aplicación de haber estudiado la Biblia. Primero el texto dice, habla la inspiración de la palabra de Dios. Es importancia, eso significa que es importante y que es relevante. Es inspirada por Dios. Y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. La utilidad de la palabra de Dios. ¿Para qué sirve la palabra de Dios? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Una buena razón para estudiarla. Así que tú puedes ser enseñado en la palabra de Dios. Tú puedes ser redarguido en la palabra de Dios. Tú puedes ser corregido en la palabra de Dios, como puedes ser también instruido, guiado por la palabra de Dios. El propósito de la palabra de Dios, ¿verdad? En este texto, que el hombre sea perfecto, maduro espiritualmente, llegar a la madurez espiritual. Y el resultado del estudio de la palabra de Dios, según el texto, para toda buena obra. Te lleva a la acción, te lleva a la acción. Y no estamos hablando de estos puntos del texto de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, esos 4 puntos. Pero el estudio es de toda la Biblia, no solamente de algunas partes. Así que debemos preguntarnos, cada uno, como iglesia, ¿cuánto tiempo dedicamos al estudio de la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo dedicas tú a la palabra de Dios? ¿Cómo está mi vida devocional? Si yo tengo una vida devocional buscando la palabra de Dios, si es que la tienes. ¿Y cuánto crecimiento espiritual y en conocimiento estoy teniendo? ¿Cuánto crecimiento espiritual has llevado a alcanzar a través del estudio? La palabra de Dios, una iglesia que aprende, es el tema que estamos tocando en esta mañana. La iglesia aprendía, lo que la iglesia aprendía era, y sigue siendo, lo que Dios reveló por los apóstoles, no otros apóstoles, por los apóstoles que Dios que inspiró en las escrituras. Ya voy concluyendo. Segunda de Pedro, capítulo 1, de los versículos 20 y 21. Entendiendo esto primero, que ninguna profecía de las escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que lo que la iglesia aprendía era y sigue siendo lo que Dios reveló por los apóstoles en la palabra, en la Biblia. La enseñanza era y son necesarias para establecer el fundamento. El fundamento, como dije originalmente, es Cristo. El fundamento es Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Es Cristo. No dice de el apóstol, no dice ni Pedro, ni dice de los apóstoles, los que escribieron la universalidad del Nuevo Testamento. De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pero por eso, mis amados, una evidencia de un verdadero creyente es querer, desear, anhelar, adherirse continuamente y conocer más y más y más de nuestro Señor Jesucristo. Así que por medio del estudio de la palabra vamos creciendo y conociendo más a nuestro Salvador, a la misma vez que voy conociéndome más
a mí. Veo mi pecaminosidad, veo cuáles son mis debilidades, mi corazón queda expuesto ante el Señor, la palabra me redarguye, me corrige y me guía a andar conforme a la voluntad de Dios. Así que, amados, espero que este estudio te haya servido para interesarte en la palabra de Dios, interesarte en el estudio de la palabra de Dios. Le doy gracias al Señor por el estudio que se está dando panorámico del libro de Antiguo Testamento, que acaban de terminar el libro de Éxodo, y gracias por el hermano Manny Díaz, que está dando ese estudio, y le doy gloria a Dios por la iglesia que me ha dado a pastorear. Así que, mis amados, Dios les continúe bendiciendo, oramos y espero que sea de edificación para sus casas, sus familias, y en especial para ti y tu relación con Jesucristo. Oramos. Gracias, Padre amado, por este tiempo de palabra, de estudio y esta característica tan principal, mi Dios, de nuestra de la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia creciente, que tiene y debe ser nuestra característica en estos momentos, mi Dios. Te ruego, mi Dios, que haya calado hondo en mentes y corazones de la audiencia, en especial de la Iglesia Bautista de Buenavista, Señor. Te pido, Padre amado, que nos ayude, Señor, en esta pandemia a mantenernos unidos, siempre buscando tu rostro como un solo cuerpo. Te lo ruego, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me habló su amigo y hermano en Cristo, el pastor Juan Rodríguez. Nuestra iglesia, Iglesia Bautista de Buenavista, en Calley, ubicada en la calle José Nogueras, número 7, subiendo la cuestita. Así que puede llamarnos o comunicarse con nosotros o dejar su mensaje en la parte de abajo aquí de YouTube o el Facebook Live al 787-637-0092. Dios le bendiga rica y abundantemente. El Señor sea con todos ustedes. En nombre de Jesús. Amén.